Imagina a una chica que desde niña adoraba la libertad, montar a caballo, pasear por el bosque y soñar con una vida sencilla. Y de repente, en un momento dado, la llevan a un enorme palacio, la obligan a llevar pesados vestidos, seguir cientos de reglas y olvidarse de sus deseos. Este fue el destino de Elizabeth de Baviera, o como la llamaban, Sisi. Cuando se casó con el emperador Francisco José de Austria, solo tenía 16 años. Parecía el sueño de cualquier niña, convertirse en emperatriz, lucir diamantes y vivir en lujosos castillos. Pero el día de su boda, Sisi no sonreía, lloraba. Su vida ya no le pertenecía. Ahora tenía que obedecer la estricta etiqueta de palacio, bajo la atenta mirada de su suegra y sus cortesanos. Odiaba esas reglas. Sisi confesó una vez: «Soy una prisionera en una jaula de oro». La vida en palacio era una tortura para ella, y su matrimonio no era un cuento de hadas, sino una obligación. Ansiaba escapar, pero ¿a dónde podía ir la emperatriz? Pero esto era solo el principio de su trágica historia. Cuanto más lejos, más terrible. Traiciones, soledad, pérdida de hijos y un final estremecedor que le fue predicho incluso en vida. Tras su boda, Sisi se trasladó a Viena y se enfrentó a algo que no podía imaginar. La corte no solo era estricta, sino fría y cruel. No lo decidía todo ella, sino su suegra, la archiduquesa Sofía. Era Sofía quien establecía las reglas, decidía cómo debía comportarse la emperatriz y no daba a Sisi la más mínima oportunidad de mostrarse. Sisi no podía vestirse como quisiera, no podía decir lo que pensaba, ni siquiera podía comer cuando quería. Todas las comidas estaban estrictamente programadas y ella tenía que sentarse en completo silencio en una enorme mesa entre los altos cortesanos. Cualquier error que cometiera era inmediatamente objeto de discusión. En 1855, Sisi tuvo una hija, la pequeña Sofía. Parecía que esto era todo. La felicidad por fin tenía algo propio. Pero la alegría no duró mucho. La suegra simplemente se llevó a la niña y anunció que la emperatriz es demasiado joven e inexperta para criar niños. A Sisi ni siquiera se le permitió cuidar ella misma de su hija. Las niñeras nombradas por la archiduquesa no la dejaban acercarse a la niña sin permiso. El dolor de este golpe fue tan fuerte que Sisi se deprimió. Dejó de hablar con la gente, empezó a evitar los actos de la corte y cada vez miraba más por la ventana, soñando con escapar del palacio. En cartas confesaba: «Me siento muerta por dentro». Cada año que pasaba, su desesperación iba en aumento. Se dio cuenta de que para Viena no era una emperatriz, sino solo una hermosa muñeca que debía sentarse en el trono y sonreír. Pero no tenía ganas de sonreír. No podía influir en la política, ni educar a sus hijos, ni siquiera vivir la vida que quería vivir. El cuento de hadas de la princesa se había convertido en una aterradora realidad. Pero le esperaban golpes aún más crueles del destino. Imagínate mirarte al espejo y no verte a ti misma, sino una amenaza. La amenaza de la vejez, el sobrepeso, las arrugas. Y harías cualquier cosa para detener el tiempo. Así vivió la emperatriz Sisi, una mujer para la que la juventud y la belleza se convirtieron en el sentido de la vida. Fue una de las mujeres más bellas de su época. Alta, esbelta, con una larga melena castaña que le llegaba a los talones. Todo el mundo admiraba su aspecto, pero no era suficiente para la propia Sisi. Temía incluso la insinuación de la edad. Para mantenerse delgada se iba a los extremos. Sisi solo comía naranjas y bebía caldo de ternera. Ni pan, ni carne, ni postres. A veces ayunaba durante días y pensaba que había engordado. Su cintura solo medía 50 centímetros. Para mantener esa figura hacía ejercicio varias horas al día.
Empezaba con ejercicios en las anillas de gimnasia y luego daba largos paseos a caballo. Pero ni siquiera eso le bastaba. Sisi se pasaba horas frente al espejo, cepillando su famosa melena. El proceso era tan largo que su peluquero era multado si se le caía demasiado pelo durante el peinado. Y la propia Sisi sufría migrañas debido a la pesadez de su cabello, pero nunca permitió que se lo cortaran. Llevaba corsés tan apretados que apenas podía respirar. Para mantener su piel joven, se hacía mascarillas de carne cruda y zumo de fresa. Con el paso de los años, el miedo se hizo más fuerte. A los 40 años, Sisi hizo un anuncio impactante. Ya no permitiría que los artistas pintaran sus retratos. Quería que el mundo la recordara joven y bella, pero no había forma de escapar a la edad. Cada año que pasaba le parecía que perdía su principal valor. Pero lo que ocurrió a continuación la hizo renunciar no solo a su belleza, sino también a su vida en palacio. La emperatriz lo tenía todo: poder, riqueza, título, pero en lugar de disfrutarlo quería escapar, irse lo más lejos posible, a un lugar donde nadie la reconociera ni la obligara a vivir según las reglas de otros. Cuanto más tiempo pasaba en la corte austriaca, más prisionera se sentía. Las obligaciones de una emperatriz le repugnaban y la corte la aburría. No podía tomar decisiones importantes, no podía criar a sus hijos, ni siquiera podía expresar abiertamente sus emociones. Y encontró la única salida para sí misma: escapar. Sisi apenas vivía en Austria. Aparecía tan poco en Viena que la apodaron la emperatriz invisible. Mientras su marido dirigía el imperio, ella viajaba por todo el mundo: Hungría, Italia, Inglaterra, Suiza, Grecia. Vivió en barcos durante largas temporadas, prefiriendo los viajes por mar a las aburridas recepciones. Su único consuelo lo encontró en Hungría, donde la gente no la trataba como a una fría emperatriz austriaca, sino como a una persona viva. Allí sintió cierta libertad, pero ni siquiera Hungría podía convertirse en su hogar. Seguía viajando, como si buscara un lugar donde sentirse feliz. Con el paso del tiempo, casi dejó de hablar con cortesanos y cortesanas. Solo le interesaban los poetas, los filósofos y los eruditos, aquellos que podían hablar no de política y etiqueta, sino del sentido de la vida y del alma humana. Leía a Homero en el original, admiraba a los filósofos antiguos y pasaba horas discutiendo sobre poesía. Creía que solo esas personas podían entenderla. Para todos los demás era una mujer extraña, oscura, retraída, que evitaba la sociedad y hablaba con acertijos. Pero ni siquiera los viajes y los libros podían salvarla de sí misma. Al final, su huida de la realidad acabó en tragedia. Una tragedia que ella misma había previsto. El 10 de septiembre de 1898, Sisi estaba en Ginebra. Hacía tiempo que había dejado de ser una verdadera emperatriz. Había renunciado a la vida de palacio, apenas aparecía en público y viajaba con un nombre falso. Aquel día paseaba por el paseo marítimo, sin llamar la atención, pero fue descubierta por un hombre que buscaba a alguien a quien matar. Luigi Luceni era anarquista. Soñaba con destruir a un miembro de la familia real para demostrar su odio a la monarquía, pero no planeaba matar a Sisi. Su objetivo era otra persona, el príncipe de Orleans. Sin embargo, en el último momento, los planes cambiaron. El príncipe no apareció y Sisi estaba a su lado. Luceni la apuñaló en el pecho con un punzón afilado. Inmediatamente después del ataque, Sisi caminó unos minutos más sin darse cuenta de lo que había ocurrido. Su corsé estaba tan apretado que le retenía la sangre. Se desplomó ya en el barco que debía llevarla a otro viaje. Cuando la desnudaron para examinarle la herida, todos se quedaron helados.
No había rastro de sangre en su cuerpo, solo un pequeño agujero en el pecho. Solo cuando su vestido estuvo empapado, quedó claro que la herida era mortal. Pocos minutos después, la emperatriz de Austria moría. La muerte de Sisi conmocionó a Europa, pero si fue una sorpresa para todos, fue como si ella misma hubiera estado esperando ese momento. Los últimos años de su vida vistió siempre de negro, habló de la muerte y evitó los lugares públicos. Sabía que su vida acabaría en tragedia. Un día, un astrólogo le dijo: «Morirás apuñalándote en el corazón». Tal vez él mismo no pensó que sus palabras se harían realidad. Pero Sisi era una mujer que había sentido las tragedias acercarse toda su vida. Ella creía en el destino, creía en las señales, y creo que realmente sabía que le esperaba un final terrible. Pero incluso después de que ella se había ido, las preguntas permanecían. ¿Por qué la predicción se cumplió con tanta precisión? ¿Por qué la eligió el asesino? ¿Y cómo se sintió Sisi en sus últimos momentos? Una vez dijo: «Solo pertenezco al viento». Quizá ese era su verdadero destino: correr eternamente hasta que un día el viento se detuviera para siempre